Tal vez la parábola más famosa que nuestro Señor Jesucristo enunció sea la parábola conocida como la parábola de la oveja perdida. Y tal vez compitiendo también con la parábola del hijo pródigo, sean las parábolas más conocidas mundialmente y aún hasta entre los incrédulos que nuestro Señor Jesucristo enunció. Y estas parábolas han sido ampliamente usadas a lo largo de la historia, principalmente para ilustrar la salvación y también para llamar a los perdidos al arrepentimiento. Y se ha usado mucho, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida para llamar a las personas a que vengan. Y dice, mira, Cristo va por los montes y te anda buscando. Ven a Él. Y esta es una de las parábolas, la de la oveja descarriada, a la que nos ha traído ahora nuestro recorrido por la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios sinópticos. Hemos estado meditando en los versículos de Mateo capítulo 18 y la ocasión anterior vimos el versículo 8 y 9, así que les invito a que veamos el día de hoy el versículo 10, 11, 12, 13 y 14. Acompáñenme entonces, por favor, a Mateo capítulo 18, donde ya estamos y venimos desde hace varias semanas. Capítulo 18, versículo 10 al 14. Dice la palabra del Señor: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hasta ahí. Esta parábola que acabamos de leer, hermanos, es narrada 2 veces en los evangelios. De hecho, solo Mateo y Lucas la describen. Y ambos describen esta parábola en contextos diferentes, lo que, siguiendo la interpretación del contexto, cada parábola aporta 2 sentidos o interpretaciones diferentes de acuerdo a su contexto. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en esta parábola en el contexto que Mateo en este caso nos provee. Cuando leemos esta misma parábola en Lucas, como leímos hace rato, nos damos cuenta que el contexto es muy diferente. De hecho, Lucas nos dice que están sucediendo cosas distintas, que está pasando otra cosa en el contexto en el que nuestro Señor enuncia esta parábola. Pero cuando leemos Mateo nos dice que estaban pasando otras cosas distintas, ¿sí me explico? Como que si pareciera que nuestro Señor hubiera dicho la misma parábola 2 veces o en 2 situaciones diferentes. Esto solo es lo que vemos a causa de la diferencia del contexto que nos da Mateo y la diferencia de contexto que nos da Lucas. Y cuando leemos el contexto que nos está dando Lucas, se encuentra un señalamiento directo, en este caso en el significado de la parábola, sí, ciertamente a la salvación.
Sin embargo, cuando leemos en Mateo, encontramos entonces que el sentido es distinto. Así que vamos a ver primeramente, nos vamos a centrar en la parábola que narra Mateo y vamos a entenderla en el contexto que Mateo la está expresando. A medida que vayamos caminando con la ayuda del Señor, cuando lleguemos al evento de Lucas, que Lucas está narrando, entonces tomaremos esta misma parábola y la veremos en el contexto que Lucas la plantea. ¿Me explico? Así que bien, nos vamos a centrar pues en Mateo. Y vamos a ver primeramente el contexto de la parábola. Después vamos a ver el sentido entonces de esta parábola en ese contexto. Y por último vamos a ver una aplicación de acuerdo al contexto de esta parábola. Bien, en cuanto al contexto de la parábola, hermanos, si notamos en la lectura, hay una palabra que se repite antes y se repite después de la narración de la parábola, y es la palabra pequeños. Miren versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. ¿Se fijan? Y nos saltamos al 14. Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Entonces, si ustedes se fijan, la parábola está en medio de un sándwich de pequeños. Es decir, la parábola está rodeada entonces de un contexto que es claro. Está hablando de los pequeños. De manera que aquí ya se nos está afirmando que nuestro pasaje, lo que venimos viendo desde los versículos anteriores, nuestro pasaje no ha cambiado de tema. Sigue hablando del mismo tema en general, que son los pequeñitos y el tropiezo que se causa a estos pequeñitos. ¿Se acuerdan? Pues es lo que en los versos anteriores nos viene diciendo. Desde el verso 5 dice: cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Ya nos estaba hablando del niño. Y luego dice el versículo 6, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, ¿se acuerdan? Y luego dice, ay de los tropiezos, y nos da los ejemplos de versículo 8 y 9, y luego dice el 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Entonces, si se fijan, el contexto es muy claro, sigue hablando del mismo asunto, sigue hablando del mismo tema. Así que, bien, el mensaje no ha cambiado. Ya vimos quiénes son estos pequeños y lo grave que es el pecado de hacerlos caer. ¿Se acuerdan? Vimos el grave pecado de hacerlos caer, como cuando Jeroboam hizo pecar a Israel, ¿se acuerdan? O como cuando Ananías hizo pecar a su mujer Zafira, y todas aquellas formas en las que se nos solicita, se nos manipula o se nos coerciona para que hagamos algo pecaminoso, que es lo que se representa como el ser causa de tropiezo o de hacer pecar a otro. Y solamente antes de continuar, quiero recordarles brevemente lo que son o quiénes son estos pequeños. Recordamos que son aquellos creyentes verdaderos que manifiestan un espíritu de niños. Y dábamos 3 características principales, que es un espíritu de servicio desinteresado y del verdadero creyente. La segunda es que veíamos que es una sincera humildad y docilidad que manifiesta el creyente verdadero. Y tercero, la ausencia de malicia e intriga y ese espíritu ventajoso que el niño no tiene. Así que tenemos claro lo que son niños, tenemos claro que el contexto sigue hablando de estos pequeños, y antes de avanzar a nuestro siguiente punto, solo quiero concluir el contexto expresando el propósito de las palabras del versículo 10, que dice, están allí, mirad
que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y quiero mencionarlo porque muchas personas han tomado este pasaje para pretender que cada persona tiene un ángel guardián. ¿Encontraron eso aquí? Yo la verdad cuando lo dije, ¿de dónde sacan eso? Pues nada más porque dice, os digo que sus ángeles en los cielos. Y dicen, ¿los ángeles de quién? Los ángeles de esos pequeñitos. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que eso no es una enseñanza bíblica y no vamos ahorita a tratar ese asunto. Y a pesar de lo que muchos han interpretado, lo que en realidad nuestro Señor Jesucristo estaba expresando aquí, como dijo Calvino, no es cosa liviana despreciar a quienes tienen a los ángeles como sus compañeros y amigos. ¿Me siguieron? No es cosa liviana despreciar a quienes tienen a los ángeles como sus compañeros y amigos. El cuidado de toda la iglesia está comisionado a los ángeles para ayudar a cada miembro según su necesidad lo requiera. De manera que el Señor está diciendo, miren, y los ángeles están comisionados para servir a estos pequeños. Pues ya vimos, ¿se acuerdan? Que los ángeles sirven a los herederos de la salvación, ¿se acuerdan? De manera entonces que si estos pequeños están siendo guardados y resguardados por aquellos seres que ven el rostro de Dios, es decir, que están en la presencia de Dios, dice, no es cosa liviana entonces menospreciarlos. Así que no deberíamos de tener como cosa liviana el despreciar a aquellos a quienes los ángeles que ven siempre el rostro de Dios guardan. ¿Me siguieron? Ese es el sentido de este pasaje. Pero vayamos ahora entonces al sentido en el que es expresada esta parábola de la oveja descarriada. Dice el versículo 12, noten esta palabra que usé. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se pierde? No, dice, y se descarría una de ellas. No deja las 99 y va a los montes a buscar la que se había descarriado, no dice perdido, ¿se fijan? Y acontece que la encuentra y de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Notan ustedes esta palabra? Esta palabra es significativa, pues también nos va a indicar el contexto en el que está refiriéndose o se ha de interpretar esta parábola. Cuando leímos esta misma parábola en Lucas, ustedes luego podrán comprobar en su casa que allá sí dice que la oveja se perdió. Pero aquí dice que la oveja se descarrió. Y en todo caso, aunque el caso a la final sea el mismo, aquí, hermanos, esta palabra nos va a dar una connotación particular para la interpretación de esta parábola. Como decía al principio, esta parábola ha sido muy utilizada para ilustrar la salvación y para llamar a los perdidos al arrepentimiento. Y se ha dicho, tú eres esa ovejita y el Señor ha venido a cuidarte con tiernos cuidados y a rescatarte de allá donde andabas. Tú andabas allá y el Señor ha dejado todo para ir a buscarte a ti, etc. Aunque particularmente yo la verdad es que yo no conozco a un creyente personalmente, yo no conozco a ningún creyente que haya llegado a la salvación a través de la exposición de esta parábola. ¿Ustedes conocen a alguien que haya venido a ser salvo porque oyó esta parábola y dijo, oh, qué glorioso, no, sí voy? ¿Sí me explico? ¿Ustedes conocen a alguien que llegó a la salvación por medio de esto?
Bueno, yo no le conozco. Ciertamente, cuando el Señor nos ha rescatado y leemos esta parábola, podemos ser enternecidos por ella y decir, oh, mira qué amor mostró el Señor. Sin embargo, como les decía, las dos veces que se narra esta parábola son contextos diferentes. Y en la narrativa de Lucas debemos reconocer ciertamente que se está dando un sentido soteriológico, es decir, una exposición o una ilustración de la salvación. Sin embargo, aquí en Mateo, el contexto se hace difícil encaminar al significado de la parábola con un sentido salvador, es decir, con que la parábola esté significando una ilustración de la salvación. En su lugar, el contexto inmediato más bien nos señala claramente que aquí en Mateo esta parábola tiene más bien un sentido eclesiológico o eclesiástico antes que soteriológico o salvador. ¿Me expliqué? Bueno, para los que no se acuerdan, porque ya lo vimos el domingo pasado, la soteriología es una de las ramas de la teología que estudia la doctrina de la salvación. Eso ya lo vimos cuando vimos el dispensacionalismo. Y de hecho espero que hayan contestado bien la primera pregunta que se envió sobre el tema del domingo pasado. Así que, bueno, Lucas parece estar señalando la soteriología, pero Mateo más bien parece que está señalando con esta parábola la eclesiología, o es decir, la doctrina de la iglesia. De manera entonces que, siguiendo este rumbo, es decir, que se está tratando ahora de creyentes, que se está tratando de la iglesia, no del mundo de donde el Señor va y rescata a la oveja, no, sino de la iglesia. Aquí entonces la oveja descarriada no es un incrédulo que se encuentra en sus pecados, como la oveja perdida, sino aquí la oveja vendría a ser, de acuerdo al contexto, un creyente que se desvió, un creyente que se descarrió a causa de su descuido y pecado, o a causa de que alguien más le fue causa de tropiezo y como consecuencia descarrío, porque si notaron ustedes, aquí la oveja se ha descarriado. Y si el versículo 14 nos dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos, entonces estos pequeñitos están relacionados con la oveja que se descarrió. ¿Me siguieron? Porque el Señor ha dicho, miren, la oveja se le descarrió, el hombre va por ella a buscar por los montes la que se había descarriado, y entonces la encuentra, se regocija, y más que por las 99 que no se descarriaron, y continúa, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Así que aquí los pequeñitos son esa oveja que se descarrió. ¿Me siguieron? No es la voluntad del Señor que se pierdan, entonces va por ellas. ¿Me siguieron? No es la voluntad del Señor que se pierdan estos pequeñitos, así que va por esa oveja, que viene a ser aquí entonces ese pequeñito. Así pues entonces esa oveja es ese pequeñito que por causa de su propio descuido y de su pecado se ha descarriado, o por causa de que alguien más le fue causa de tropiezo o le hizo pecar y terminó descarriado. Este desvío o descarrío entonces puede representar 6 cosas.
El desvío o descarrío puede representar aquí, por ejemplo, un debilitamiento espiritual. Falta de oración, falta de exposición a la palabra, falta de fervor, de gozo, de ánimo para servir y honrar al Señor. Este descarrío entonces, o esto más bien, puede también tomarse o considerarse como un descarrío. Alguien no anda bien en el camino, no anda derecho en el camino, se ha descarriado. Vamos a ver que algunos de los ejemplos, el descarrío es mayor y otros el descarrío es un poco menor. Pero al final, un debilitamiento espiritual, en realidad, hermanos, no es otra cosa que un descarrío. Se ha desviado, se ha perdido del propósito, ha dejado de andar en rectitud. Otra cosa que puede representar el descarrío es un periodo de licenciosidad en la obediencia a los mandamientos de Dios, que alguno de los creyentes, por alguna razón, sea autoindulgente y comience un periodo de licenciosidad en los mandamientos de Dios. Es decir, que comience a autorizarse a sí mismo pecar. Y diga, bueno, pues es que hoy no vamos a hacer el devocional. Estamos muy cansados. Ahora no vamos a hacerlo. Y al día siguiente también dice lo mismo. No, pues ahora es que se nos atravesó otra cosa. Ahora tampoco. Y a la siguiente es, pues es que ahora hubo otra situación. Pues no, pues ni modo, Dios sabe, Dios conoce todo. ¿Qué está haciendo? Ha entrado en un periodo de licenciosidad. ¿Qué es licenciosidad? Que yo mismo me doy licencia de faltar o de pecar. Dice un día, no, pues hoy es el día de la oración, pero bueno, pues ya Dios sabe las cosas. ¿Me explico? Se autoriza a sí mismo. De hecho, eso es lo que sucede con nosotros y de hecho eso es lo que sucede con el pecado, hermanos. Muchas veces el pecado no es accidental, el pecado por lo general es voluntario, es premeditado y es autorizado. Nosotros mismos nos autorizamos pecar. Otro ejemplo de lo que el descarrío puede representar es una desobediencia a los mandamientos de Dios, o aquí abiertamente pecado. Es decir, alguien puede descarriarse pecando franca y abiertamente contra Dios. Eso puede ser un descarrío también. Otra cosa que puede representar el descarrío es un periodo de inconstancia, por ejemplo, en las reuniones de la iglesia. Hay un hermano o hermana que tiene mucho tiempo que no va o que es muy inconstante. Allí hay un descarrío. ¿Por qué es un descarrío? Otra vez volvamos a la metáfora, al ejemplo. ¿Qué es descarrío? Es algo que se sale del camino, es algo que se va del lugar donde debe estar. Entonces, el creyente ha de andar en ese sentido, en línea recta, obedeciendo y sirviendo al Señor. Cuando se desvía de eso, se ha descarriado. Repito, puede ser mucho, puede ser poco, puede ser fácil volver o puede ser cada vez más difícil, pero al final es un desvío o un descarrío. Otra cosa que puede representar el descarrío es también atención o admisión de doctrinas falsas o heréticas. Un creyente puede estar prestando atención o
comenzar a admitir doctrinas falsas y heréticas en su mente y en su corazón, y eso entonces es un descarrío. Es decir, ya se le ha enseñado algo sobre la palabra de Dios, pero alguien viene y le dice: no, no te creas, no es cierto, no es así, no, el cuarto mandamiento no significa todo eso, no, olvídate, no, esto es asá de este otro modo. ¿Qué está haciendo? De hecho, esa persona le está haciendo causa de tropiezo. ¿Ya se acuerdan cuando vimos esa definición? Y le está llevando al pecado. O como cuando alguien le dice, no, es que le dice el esposo a la esposa, el esposo incrédulo, no, que tú debes de obedecerme y sujetarte. Pues sujétate cuando te digo que no vayas a la iglesia. ¿Qué está haciendo allí? Le está haciendo causa de tropiezo. Y si encima se encuentra a alguien que le dice, no, sí, mira, no, la Biblia dice que tu esposa se debe de sujetar a como sea y a como sea, y que no debe de decir nada. Y entonces le dice, bueno, vente entonces, vamos para que le enseñes eso a mi esposa. Y ella está prestando atención a esas doctrinas falsas. Eso también es un descarrío, ¿me siguieron? Es decir, esa atención y admisión de doctrinas falsas es también un descarrío. En este caso es un descarrío de la verdad, es un descarrío de la obediencia al Señor. Y por último, este descarrío también puede representar a veces simple y llanamente el alejarse de la iglesia. Personas que se alejen de la iglesia siempre será pecado, por pecado. Así que una persona puede alejarse de la iglesia, dejar de ir, y eso es un descarrío. En alguna de estas cosas y cosas semejantes, una oveja puede descarriarse, y por su descarrío, de hecho, puede terminar enferma o incapacitada. Y noten que aquí estamos hablando entonces de pequeñitos. No estamos hablando, hermanos, de incrédulos que estaban en la iglesia y que por su incredulidad se fueron o lo que sea. No, estamos hablando de pequeñitos. ¿Se acuerdan que dice el texto? Estos pequeñitos. Así que estamos hablando entonces de creyentes. Y ya que les llama pequeñitos, probablemente este diminutivo esté también refiriéndose a la falta de instrucción o de entendimiento que tengan estos creyentes y que les sea fácil descarriarse. Pues cuando un creyente ha caminado ya un buen tramo en el camino del Señor y ha alcanzado cierta madurez, es un poco más difícil que se descarríe, ¿me explico? Ya ha aprendido a andar, ya ha aprendido a sortear los ataques del enemigo o las trampas o los tropezaderos que suele poner, ya los puede y sabe identificar y puede seguir andando. ¿Por qué? Porque ya tiene un poco más de madurez en el Señor, pero estos otros son pequeñitos, estos otros están aprendiendo. Entonces pueden ser descarriados o desviados más fácilmente, ya sea por sus pecados o por que otros les descarríen. En ese sentido, hermanos, recuerden también entonces que si es una oveja, pues aquí se está representando como una oveja. La característica natural de la oveja es que es bien vivaracha. ¿Sí? No, la característica natural de de la oveja es que es torpe. La oveja es torpe en ese sentido. La oveja no tiene un buen discernimiento en sí misma al principio. Ese discernimiento lo va adquiriendo a medida que va conociendo al Señor, conociendo la palabra, siendo instruido en la palabra. Pero al principio la oveja, ¿por qué creen ustedes que se descarría? ¿Porque es bien lista y bien inteligente? Obviamente no.
O sea, si se descarría es porque o ignora algo, no sabe manejar algo, no sabe cómo tratar algo. Toda esa ignorancia, toda esa torpeza, entonces le conduce al descarrío. Así que la oveja entonces es una oveja torpe. Las ovejas tienen que ser, el pastor tiene que ir por ellas porque la oveja no va a encontrar su camino sola de regreso, es torpe. La oveja puede, en algún caso se dice que andar allá entre los riscos e incluso estar digamos dos piedras en el desierto así juntas y la oveja tratar de entrar por ahí y quedarse atorada y morir ahí literalmente. De verdad. Eso puede suceder y sucede con las ovejas. Ya después los pastores llegan y ya no encuentran el puro esqueleto de la oveja atorado ahí. O se dice que llegan a ciertos grados de torpeza en el que debido a toda la lana que traen y a veces a que sea un poco gordita, puede suceder que si la oveja cae, le cuesta trabajo hasta levantarse y quede como las tortugas, que ya no se puede levantar. Y hermanos, eso es una realidad, muchas ovejas se quedan así y se mueren ahí. Es decir, si se fueron, se descarriaron por allá en el desierto y allá se caen y ya no se pueden levantar, allá se mueren. Un dato que recientemente me enteraba es que también, por ejemplo, si una oveja va andando y encuentra un río y se mete, muy difícilmente puede volver a salir según hasta donde le llegue el agua, porque su lana, ustedes saben que la lana absorbe el agua. Entonces, la lana de la oveja absorbe toda el agua y se hace más pesada, y cuando trata de salir no puede porque tiene más peso. Y si el agua ya le llegó hasta cierto nivel de la oveja, ya no puede salir y se la lleva a la corriente. ¿Sí me explico? Hay demasiadas circunstancias que hacen vulnerable a la oveja que se ha descarriado. De tal manera entonces, hermanos, que por esa razón la oveja tiene que ser traída, alguien tiene que ir y ayudarle a volver, en este caso. Porque ella por sí misma, a menos que se haya descarriado muy poco, podrá volver. Pero si se ha perdido y ya perdió de vista el rebaño donde estaba, para que vuelva, hermanos, va a estar muy, muy difícil. Y en este caso la oveja puede terminar o enferma o incapacitada con una pata rota que por más que se le vende después ya no pueda sanar bien y andar renca ya el resto de sus días de oveja. ¿Me explico? Y esto, cuando lo trasladamos, hermanos, al ámbito espiritual, nos debe dejar enseñanzas muy serias. El descarrío, es decir, el pecado, el desvío de algunos creyentes puede ocasionarles enfermedades con las que después se queden, hermanos, toda su vida cristiana. Es decir, algunas costumbres, algunas conductas, algunas licenciosidades con las que ya se arraiguen en su mente, en su corazón. ¿Sí me explico? Por eso es necesario ir por ella cuanto antes, porque él está lleno de peligros y esos peligros tienen el potencial de dañarle permanentemente. Ahora bien, la causa del desvío o del descarrío, como pudimos observar en todas las formas de descarrío que vimos, bien puede ser interna o externa. Es decir, ¿por qué se descarrió? Puede ser por una causa interna o puede ser por una causa externa. En cuanto a las causas internas,
puede ser, por ejemplo, que cuando el creyente mismo descuida los medios de gracia, a sí mismo se está descarriando. ¿Me explico? El descuido de los medios de gracia, hermanos, puede causar nuestro propio descarrío. ¿Sí? Cuando usted deja la oración, cuando usted deja la meditación de la palabra, y válgame la expresión, cuando usted deja de oír predicaciones entre semana, usted está corriendo el riesgo de descarriarse usted solo. Porque somos ovejas, somos torpes, necesitamos la palabra una y otra vez. ¿No les ha pasado, hermanos, cuántas veces que de repente dejamos unos días de oír algunas predicaciones, etcétera, y cuando volvemos y la gracia del Señor nos hace volver a escucharlas, se siente ese refresco, como que dice, de veras, mira qué hermoso, que ¿sí me explico? Y que sentimos esa diferencia. Otra causa interna del descarrío puede ser algún pecado significativo o grave que, por ser significativo, grave o grande, le arrastra en una cadena de pecados. En ese sentido, un pecado grande o un pecado grave nunca viene solo, siempre viene con una cadena de pecados, siempre arrastra muchos otros pecados. De manera entonces que pecados como por ejemplo el asesinato por lo general o el robo incluye muchos otros pecados, incluye la mentira, incluye deshonestidad, incluye muchas cosas, hasta la violencia o hasta el ataque a otra persona. De manera entonces que cuando se comete un pecado grave, viene esa cadena de pecados que puede ocasionar el descarrío de alguna de los pequeñitos. Otra causa interna es cuando no, y ojo con esto, hermanos, es cuando no se rechaza la sospecha, la intriga o los malos pensamientos contra otros hermanos y se forma entonces una raíz de amargura que conduce a la maledicencia, que conduce al chisme, que conduce al desaliento o a otros muchos pecados. Ese puede ser una causa de descarrío interno. Usted solo se descarrió. ¿Cómo se descarrió? Como que cuando comenzó a llegar a su mente y a su corazón la sospecha contra otro hermano, la intriga contra otro hermano, entonces usted no los arrojó de inmediato y no dijo, no, yo no voy a andar pensando estas cosas. No. Ahí sí cancele, hermano, todas las cosas. Y rechace todas esas cosas. ¿Por qué? Porque si no las rechaza, entonces van a empezar a anidar su mente y su corazón. Y van a empezar a formar intriga y va a empezar a decir, no, sí es cierto, para mí que dijo por esto. No, yo creo que lo hizo por esto otro. Y entonces va a empezar a cavilar esas cosas en su corazón, va a empezar a murmurar y va a comenzar la maledicencia. Y la maledicencia luego va a traer el chisme. Y luego el chisme va a traer una raíz de amargura y muchos otros pecados. Y ya anda descarriado ya, enojado con todos o con alguna parte. ¿Por qué? Porque dejó entrar en su corazón la intriga y la sospecha. Se ha descarriado. Otro ejemplo del descarrío interno, de las causas internas, es cuando se es indulgente pues con el propio pecado, que es lo que veíamos hace un momento. Somos indulgentes con nuestro pecado y nosotros mismos nos estamos causando el descarrío. En cuanto a las causas externas, pues básicamente es una que se diversifica en varias maneras o se ramifica en varias ramas.
La causa externa será entonces que alguien más le sea causa de tropiezo. ¿Sí? Le será causa de tropiezo y por ello entonces, ¿qué dijimos que era tropiezo? Recuerden, ya borren esa idea de anterior que tenían, tropiezo, pecado. ¿Sí? Tropiezo igual a pecado. No piensen otra cosa. Es que me fue causa de tropiezo, me hizo pecar. Entonces, esas causas externas, entonces es cuando alguien nos es causa de tropiezo y por ello, entonces se toma o alguien puede tomar una conducta pecaminosa como la de Zafira. ¿Se acuerdan que veíamos en ese caso? Que Zafira se deja manipular en este caso por su esposo y al final acuerda con su esposo pecar y entonces se descarría junto con él en este caso. Otro ejemplo de esta causa externa es cuando alguien más, siendo causa de tropiezo, le influencia de manera que entonces comienza usted a ser inconstante a la iglesia por la presión, por la influencia pecaminosa de alguien más. Alguien más está presionándole, está influyéndole, está coercionándole, tal vez amenazándole para que no vaya a la iglesia o para que deje al Señor. Eso es una causa externa de descarrío. De hecho, una persona así le puede descarriar y puede ocasionar un descarrío. Otra causa externa es prestar oído y admitir enseñanzas, doctrinas falsas y heréticas, como veíamos hace un momento. Alguien más viene y le plantea un enfoque o entendimiento o interpretación diferente del versículo o de la doctrina, y a través de ello entonces está esperando que usted cambie su conducta o haga algo diferente o deje de hacer lo que estaba haciendo o haga lo que esa persona quiere que usted haga. Y la última es apartarse de la iglesia por una influencia pecaminosa de alguien más. Alguien más está influyéndole, está presionándole, está coercionándole para que se aparte de la iglesia. Y en esto muchas veces, hermanos, no necesariamente o no siempre será de manera agresiva. Muchas veces se dará en base a una supuesta amistad. Y hermanos, por esa razón dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, las malas compañías, las malas amistades nos van a corromper. Y eso es una realidad. Por esa razón los creyentes no tienen toda la bola de amigos como los incrédulos. Por esa razón el creyente está prácticamente solo en su trabajo. Por esa razón el creyente está prácticamente solo en su escuela. ¿Por qué? Porque las malas compañías van a corromper, van a influenciar y le pueden descarriar de manera que no se dé cuenta. Porque ¿cómo entra más fácil el veneno? ¿Con miel o con, alguien dirá, con hiel? ¿Cómo se la toman más fácil el veneno? Pues entra más a gusto, ¿no les parece? Es más feliz tomándoselo. Por esa razón las amistades tienden a ser, hermanos, efectivas a la hora de introducir pecado y a su vez descarrío. Así que, como ya podremos estar anticipando, hermanos, el ir a buscar por los montes a la oveja descarriada, entonces consiste en ir y acercarse al hermano que se ha descarriado a causa de su pecado para hacerle volver a la obediencia y fervor espiritual. ¿Me siguieron?
Entonces, de manera que si todo esto es el descarrío y estamos hablando de un pequeñito, de una oveja, entonces el ir a buscar por los montes a la oveja, la metáfora de ir a buscar a esa oveja descarriada, consiste en ir y acercarse al hermano o a la hermana que se ha descarriado a causa de su pecado, para hacerle volver a la obediencia y la cordura y el fervor espiritual. ¿Me están siguiendo? Y esta realidad es afirmada por el versículo 15. ¿Están ahí? Dice el versículo 15. Por tanto, ¿qué significa eso? Por todo lo que les acabo de decir, y en base a todo lo que acabamos de decir, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Nos está diciendo la conclusión, ahora sí, como si nos estuviera diciendo, para que me entiendan ya. Ahí les va. Si tu hermano peca contra ti, ¿me explico? Como si nos dice, por si no me entendieron lo que significa la parábola, esta es la aplicación. Si tu hermano peca contra ti, ve y redargúyele estando tú y él solos. Ve por los montes y tráele, redarguyéndole, tráele a la obediencia, estando tú y él solos. ¿Me siguen? Así que entonces, pues, en esta parábola, hermanos, en el contexto de Mateo, no está tratando de los incrédulos, sino de los creyentes que a causa del pecado se descarrían o se desvían, ya sea poco, ya sea mucho. Y que entonces el ir y traerle, ir por los montes buscándole y traerle, es acercarse al hermano o acercarse a la hermana descarriado y hacerle volver a la obediencia. ¿Cómo? Señalándole, exhortándole su pecado, estando él y usted solos, y si no le oyere, tome a alguien más, y si no le oyere, tráiganle a la iglesia, y si no le oyere, entonces no es un pequeñito. ¿Me siguieron? Porque si es pequeñito, le traerás y le rescatarás, porque no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Pero si se perdió, es porque al final no era pequeñito. ¿Me siguieron? De manera entonces que, por último, la aplicación o una aplicación de acuerdo al contexto es la siguiente. Dice el versículo 14, así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, por lo tanto, como no es la voluntad de vuestro Padre que se pierda, por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Se dan cuenta? Así pues, hermanos, aunque es una interpretación muy típica que se aplique esta parábola a los pastores de la iglesia y que se diga, bueno, entonces si hay que ir a traer el hermano descarriado, sí, pues sí, órale hermanos pastores, órale, vayan y traigan a las ovejas que se descarriaron, vayan y busquen a aquellos que se desalientan y que ya no quieren venir a la iglesia, para eso está el pastor. Hermanos, si ustedes leyeron bien el versículo 15, que dice, por tanto, pastores, si sus ovejas pecan, ¿dice así? No, dice si tu hermano. ¿A quién está hablándonos aquí? A todos nosotros. Así que la aplicación conforme al contexto, hermanos, es que quien debe de ir por la oveja y por los montes somos cada uno de nosotros. Es usted. Usted tiene que ir por esa oveja. Y aunque ciertamente es una responsabilidad pastoral el cuidado de las ovejas del Señor, el contexto nos deja claro que esta es una ordenanza para todos los creyentes. Todos los creyentes. Al final, cuando usted va, es el Señor el que fue a traer esa oveja descarriada.
Pero el Señor le va a usar a usted. El Señor le va a poner en el corazón a usted. Mira tal hermano, tal hermana que está en esta situación, en esta condición. ¿Cómo le traigo a la obediencia? ¿Cómo le traigo al redil de la obediencia? ¿Cómo le traigo de regreso al camino recto del Señor? ¿Cómo? Pues primeramente mostrándole su pecado. Porque difícilmente, si es una oveja, va a decir, mira qué pecadote, ahí voy, vamos. ¿Sí me explico? Difícilmente va a ir de manera abierta, franca y voluntaria, a sabiendas que es un pecado grosero y abierto. Irá engañado, irá ya sea por su corazón o por alguien más, pero irá con una visión un tanto borrosa, así, con la concupiscencia exaltada, etc. Y es por eso que es necesario que llevemos la palabra y le mostremos primero su pecado. Hay mucho más, de hecho, que a continuación, si ustedes se fijan, esa conexión tan orgánica y tan cercana que tiene esta parábola con la consecuencia que viene a partir del versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti. Pero hermanos, las particularidades del versículo 15 en adelante lo vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo domingo. Quiero entonces terminar, hermanos, con esta reflexión. Cada uno de nosotros somos los enviados, los comisionados por el Señor a ir por los montes a traer nuestros hermanos, estos pequeñitos que se han descarriado. Y noten que es por los montes, no dice, ve ahí a la vuelta de la esquina y si está, pues bueno, si no, pues ni modo. No, dice que vaya hasta allá, hasta por los montes. Si es necesario caminar mucho, si se tiene que caminar mucho, es decir, si usted va a tener que hacer mucha labor, mucho trabajo, mucho esfuerzo para entrar en razón al hermano, pues lo haríamos, lo tenemos que hacer. Eso es, hermanos, entonces, caminar la segunda milla en beneficio de nuestros hermanos. El Señor nos conceda, hermanos, que nosotros nos dispongamos y nos ocupemos en el rescate también de estos pequeñitos que se han descarriado. Oremos al Señor.